y dijo, no, usted no es nadie para mi hija. Usted es un pobre muerto de hambre, que si no es por mí, usted estaría muerto de hambre. Y yo para mi hija quiero algo grande, algo mejor. ¿Y sabe qué? Hágame un favor, estas confiancitas a mí no me gustan. Usted trabaja hasta hoy conmigo, recoja sus cosas y no lo quiero volver a ver aquí. Usted a mi hija no se le acerca. Este hombre salió con el corazón roto, de verdad lo que había acontecido. Fue a su granja, a su camita, recogió sus cositas que había instalado y en una de las vigas del rancho escribió su nombre y el nombre de su amada, como recordatorio, aún en su joven corazón diciendo, algún día volveré por ella. Escribió su nombre y el de su amada, jovencita. Partió un viaje en el que desafortunadamente él nunca volvería a esa granja. Pasaron muchísimos años. Aquel hombre granjero ya era un viejo y había conseguido más cosas y dijo, voy a derribar este granero porque voy a hacer uno más grande porque tengo más. Así que entró a cerciorarse que todo lo hubieran sacado, de que estuviera desocupado y no hubieran animales dentro de su granero porque lo iban a demoler, y se acercó a la columna, vio unas letras, se acercó porque vio el nombre de su hija, el nombre de mi hija, y luego vio encima el otro nombre y se acordó de aquel joven. Y cuando leyó el nombre quedó paralizado. El nombre que estaba escrito era James Abraham Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos. Cuando él miró ese letrero, el muchacho que él echó, en ese momento era el presidente de los Estados Unidos número 20, James Garfield. Él nunca se imaginó que ese niñito iba a llegar a ser la persona más importante de su propio país. Otra historia breve. Otra breve historia. Porque quiero que tú entiendas que esto va más allá. Estamos hablando de una pequeña niña que creció en los suburbios de Harlem, el Bronx, una niña entre maltratos y malos vicios, y resulta que fue creciendo, y como recibió malos ejemplos y su corazón estaba roto y lleno de vacíos, se enamoró de un joven. Apenas tenía 14 o 15 años cuando encontró el amor de su vida, un hombre un tanto mayor. Aquel hombre, tal vez con deseos de acostarse con ella, finalmente la convenció y esta niña con tan solo 15 años se acostó con él, resultando embarazada. Ella dijo, no tuve una familia y ahora que estoy embarazada vamos a hacer la familia feliz que nunca tuve. Y le dijo a su novio, mira que estoy embarazada, ya se me está viendo la barriga. El tipo le dijo, usted está loca. Eso no es mi problema. El tipo desapareció. Se convirtió en mamá a los 16 años. Se quedó sin educación. Y los trabajos que podía conseguir eran trabajos muy duros, mal pagados y muy discriminatorios. La trataban mal porque era una niñita sin estudios. Tuvo que sufrir mucho. Nació el bebé y siguió sufriendo y siguió bregando. Lo metió a la escuela pública y cuando el niño empezó a crecer, ella pues hacía lo mejor que podía, pero pues eran muy pobres, sola en el mundo. Cuando tenía 9 años el niño, el profesor de educación física lo veía y el profesor de educación física se conmovía porque resulta que él se le parecía a sus hijitos que estaban en casa y él llamó a la mamá y le dijo, mamá, si tú quieres, en mi hogar le podemos brindar un techo al niño, porque ellos se trasteaban constantemente de cuarto y él era muy inestable y no le estaba rindiendo en el colegio. ¿Sabes qué? Si quieres, déjalo un tiempo con nosotros, tú lo ves cuando quieras. Yo tengo un cuarto de sobra y él le haría bien la amistad de mis hijos. La mamá por la necesidad cedió y aquel profesor lo tuvo en su casa, el niño mejoró en el colegio, en aquel profesor, hombre bueno, vio tal vez esa figura paterna que nunca tuvo. El niño mejoró considerablemente. Al año y medio, él dijo, yo quiero volver con mi mamá. Y el profesor dijo, por supuesto, estás libre para hacer lo que quieras. Y fueron al año y medio y volvió con su mamá y resulta que no pudieron vivir porque la mamita seguía en una condición muy apretada, muy precaria. No había podido conseguir un lugar estable para su niño. Vivía en suburbios donde habían muchos maleantes y ella dijo, yo no quiero esto para mi hijo. Volvió con el profesor. Y el niño fue creciendo, el profesor lo fue criando y le dijo, vamos a ver, yo quiero que te metas acá. Él como no le gustaban mucho los números, dijo, vamos para el deporte. Y lo empezó a formar con disciplina en el deporte y el niño fue creciendo, fue concentrándose y fue impulsándose.
y la mamá apoyando a su niño con su amor, con lo que podía, que el profesor, y este niño que se dejó ayudar, empezó a crecer hasta que encontró una gran afición por el básquetbol y empezó a practicar básquetbol. Ese niño hoy se llama LeBron James, el basquetbolista más famoso de nuestros tiempos. Ese niño dijo en una entrevista: gracias a Dios mi mamá no vivió en esta época, porque a una mujer con las condiciones de mi mamá le dicen aborta. Ese niño que algún día no tenía nada, hoy es la superestrella más grande del básquetbol de estos tiempos. Gana millones y en el equipo que lo pongan lo llevan que a un peonato. ¿Sabes qué tienen en común estas historias? Yo sé que son inspiradoras. Estados Unidos es un país donde el cristianismo es la religión oficial. Y allá las personas tienen un temor continuo de Dios. Cuando tienen una circunstancia difícil, acuden a Dios. ¿Sabes que si aquel varón, aquel niño, James Garfield, hubiera nacido en otro contexto como el de ahora, tal vez siendo tan joven se entrega a los vicios? Tal vez sencillamente se va a una cantina y empieza a tomar una de dos, o de despecho, o se mete a abrirle puertas a la inmoralidad sexual y a la promiscuidad, a acostarse con una y con otra. Tal vez hubiera caído en el mundo de la droga, tal vez hubiera caído en una situación durísima. Hubiera querido refugiarse en otras situaciones en vez de eso, y por ser insisto, una sociedad cristiana, se fortaleció y siguió adelante hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Si esta niñita estuviera por estos tiempos, prende la televisión, prende sus redes sociales y le dicen: tienes derecho a abortar, aborta, eres víctima, no tienes que cargar con esto, mata a tu bebé. Ay, sí, estoy sola y como soy tan víctima lo mato, y hubiera acabado con este pequeño niño. En vez de eso ella dijo: jamás seré una asesina, y lo logró. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta en estas historias cómo, aunque todo estaba en contra, siempre hubo un factor, y es que uno no se tiene que rendir así nomás, a la primera piedrita, sino que hay que persistir, porque aunque todo parezca oscuro y nublado, créame, la noche no dura para siempre. Créame, hoy llovió y te voy a decir que la presencia de nubes y tormenta no indican la ausencia de sol, como la presencia de problemas y dificultades en tu vida no indican la ausencia de Dios en tu vida. Alguien tiene que decir amén. Quiero contarles una historia en la Biblia parecida. Quiero que por favor, aquellos que trajeron Biblia, nos ubiquemos en primer libro de Samuel, capítulo 16. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículos, quiero irme desde el 4 en adelante. Yo quiero que cuando lo tengan me digan amén. Me encanta que la iglesia sea un lugar distinto al mundo. Hay en algunas iglesias que no les gusta decir amén, pero a mí me encanta que se sepa que hablamos distinto, amén. Cuando tenga el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, regáleme un fuerte amén. La amo muchísimo. Voy a leerla, acompáñame ahí, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y venga conmigo. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura. Yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel dijo: no, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda aún el menor, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras.
Mándalo a llamar de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor le dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Gloria a Dios, vamos a dejarlo hasta ahí. Todos conocemos gran parte de la historia de David. David y Goliat, David el rey de Israel, David aquí, David allá. Esta historia nos lleva al inicio, donde todo comenzó. Esta historia nos lleva a unos inicios sencillos y pequeños, como suelen ser los inicios de la mayoría de nosotros. Si tú sabes un poquitico qué estaba pasando, para darte un contexto en 30 segundos, el rey en ese momento, el rey de todo Israel era Saúl. Y Saúl había sido desechado por desobediente. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios le dio todas las oportunidades del mundo, pero él aún escuchando la voz de Jehová, aún también recibiendo el Espíritu de Dios, actuó en desobediencia e hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Y por causa de eso, ¿cómo sería que el profeta 7 días tenía que esperar? No aguantó los 7 días, hizo lo que el Señor nunca le mandó, y por causa de eso el Señor le dice al profeta Samuel, ya déjalo ahí porque yo voy a buscarme otro rey. ¿Y sabe qué es lo que me encanta de esa palabra? Que cuando tú lees el libro de Samuel, tú te das cuenta que la gente le dijo a Samuel, úngenos a alguien como rey. Y el primer rey fue escogido por el pueblo. El primer rey fue escogido por la multitud. El primer rey fue escogido a su acomodo, a lo que a ellos les parece y a lo que a ellos les gusta. Pero a los 2 añitos, escasos 2 años, ya era desechado. Ya el Señor le dijo, búscate otro porque yo a este lo desecho. Y resulta que ahora no iban a encontrar un rey conforme el gusto popular, sino que Dios dijo, voy a conseguir un rey para mí. Es la gran diferencia. Pero ¿sabes qué? ¿A dónde quiero de pronto enfatizar en esta pequeña historia? Bueno, cuando Samuel llegó allá al pueblo, iba con la intención de ungir a David, pero también llevó una vaquita para una ceremonia de purificación, ¿cierto? En ese ritual, en la cultura hebrea, una parte era para el Señor y la otra se la podían comer. Era algo así como una celebración. Los ancianos entran temblando y salen delante de Samuel porque decían, llegó el profeta de Dios, llegó aquel que trae la voz de Dios. ¿Por qué será que ellos llegan temblando en este pasaje cuando viene el profeta? ¿Y por qué será que hoy en día cuando viene el profeta todo el mundo se alegra? ¿Será porque es que el profeta traía palabra de Dios? Hoy en día se alegran porque todo el mundo quiere que le profeticen que va a tener carro y que va a tener casa, y hasta incluso vi un video de un profeta que le decía a una muchacha que iba a enflacar mágicamente. Pero aquí el profeta llegó y ellos salieron temblando y le dice, ¿está bien? ¿Vienes en son de paz? Él dice, sí, vengo a hacer una ceremonia. Y ellos sabían que era un ritual hermoso, una cena. No quiero entretenerme mucho con esto. Y era una comida donde todos llegaban y era un motivo de celebración. Así que mandó a llamar a Isaí y sus 7 hijos. Entonces todos estaban participando en la mesa. Pero ahí es donde llegamos a esta historia. Aquí es donde queda evidencia una situación familiar interna desconocida. Algunos comentaristas y exégetas se atreven a dar su opinión con respecto a lo que estaba pasando. Sin embargo, he aprendido a apegarme a lo que está escrito en la palabra. Sencillamente, por alguna razón que no entendemos, empezó una celebración, una ocasión especial. Tal vez la Biblia lo relata de una manera rápida, pero tú tienes que tener en cuenta que era todo un proceso. Es decir, que si el profeta llegaba por la mañana, la ceremonia se hacía ya pasada la tarde, porque había que preparar una mesa, había que lavarse, había que alistar todo, porque era para Jehová. Eso no era, llegó el profeta, mira a ver qué le sirve. No, era todo un protocolo, así como tú te arreglaste para venir acá y te pusiste una chaqueta y dijiste, llueve, entonces me pongo este saco. Y dijiste, voy a ir a la casa. Era todo un proceso. Y cuando llegaron, realmente a nadie le interesa dónde está David. Sus hermanos,
Su papá, menos. Luego de que desfilan frente al profeta Samuel, sus hijos con porte de reyes, altos, varoniles, con voz gruesa, el Señor dice, no, en ninguno de estos 7. Samuel dice, ¿tienes algún otro hijo? Y la respuesta a mí me sorprendió. Cuando el Señor, ¿sabes cuántas veces yo he leído esto? Acá entre esta multitud que hay acá, hay personas que han escuchado esta historia de mí cuando eran chiquiticos. La he enseñado tantas veces. La historia de David y Goliat, eso que uno se la sabe. Pastor Miguel Fino nos ha enseñado a decir, no importa lo que sepas, desaprende y léelo despacio, en otras versiones. Y cuando yo leí esta palabra, yo quedé tan sorprendido y ministró mi corazón, porque cuando pasan los 7 hijos, Samuel sabía que el Señor no se equivocaba. Samuel dijo, los hijos de Isaí, uno de ellos es mi rey. Y acaban de pasar los 7 muchachos, ya toda la mesa estaba lista, ya todo el ritual o la celebración estaba lista. Y Samuel dijo, Dios no se equivoca. Y se le dirige al papá y le dice, ¿son todos estos? La respuesta del papá tocó mi corazón. Le dice, no, aún queda el menor. ¿Aún queda el menor? Luego no tenía nombre. ¿Era el papá? Sí, aún queda mi hijo David. Aquí con esta actitud el papá exhibe con orgullo a sus hijos mayores, pero no toma en cuenta a David. Por alguna razón, insisto, hay comentarios y hay cosas de cuál puede ser la causa, pero yo quiero enfocarme en que el papá se refería a su propio hijo como aún queda el menor. Es triste porque a veces en nuestra propia familia, que es el lugar donde debe haber ese amor, ese calor de hogar, es donde a veces encontramos rechazo, donde las heridas más grandes son bajo el techo que llamamos hogar, con las personas que llamamos familia. El hecho de que David no se refiriera a él como nombre por labios de su papá, quería decir que para su papá David era solamente uno más. Él tenía su esperanza puesta en sus otros hijos, pero no en David. David sencillamente era una situación más, algo que está sobrepuesto. Ese rechazo que no sabemos por qué. Cuando a veces en nuestra vida papá o mamá nos rechazan, no sabemos por qué, porque nuestra lógica nos dice, pero si son las personas que están programadas ante Dios para amarme, ¿por qué me abandona? ¿Por qué mi papá se fue? Si es que la misión de él es amarme y cuidarme. ¿Por qué mi mamá me está tratando así si la misión de ella es cuidarme? Cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana, en mi familia todo era fiesta, alegría, soles y cachorritos. Mis tíos y mi papá encontraron la felicidad cuando nació esa preciosa niña. Todo era alegría, una niña entre varones, era la adoración. Ninguno de mis tíos, ni nadie que saliera a la calle, volvía a casa con manos vacías porque había una preciosa niña esperándolos en casa. Un bonbon, un bonjour. Mi papá fue un hombre alcohólico, él tomaba, era violento, y una vez, en una situación de pelea, se contentó con mi mamá y pasó lo que siempre pasa cuando el cariño es sincero. Mi mamita quedó embarazada. Y cuando mi mamita vuelve a quedar embarazada, ya cuando se dio cuenta, va donde mi papá y le dice, Raúl, que así se llama mi papá y así me llamo yo, Raúl, estoy embarazada. Mi papá mostró rechazo instantáneo. Eso no es problema mío. Que se deja embarazar, iré a ver qué va a hacer, eso no es problema mío. Una palabra lanzada en apenas un embrión. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi mamá estaba embarazada de mi papá, de mi hermana, no había antojo que no le cumplieran. Así fueran pétalos de rosa en salsa de ciruela a las 3 de la mañana, usted le conseguía. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, nunca, mi papá hacía mercado, pero un antojo que le da a las embarazadas nunca lo hubo para mí. Nunca. Solamente rechazo. Mi papá empezó a repudiar a mi mamá cuando yo estaba en la barriguita. Estaba lanzando rechazo a mi vida. Resulta que nací, obviamente habieron heridas de rechazo en mi vida, porque sí, cuando nos rechazan en el vientre crecemos con heridas de rechazo en nuestro corazón sin saberlo.
Claro, todo niño juega y corre detrás de un balón, pero eso se va haciendo una grieta en nuestro corazón. Cuando yo tuve 14 años, no quiero tampoco entretenerme mucho aquí, pasó algo en el colegio que por supuesto que yo no era el mejor estudiante, yo no era el estudiante más aplicado, todo lo contrario, yo siempre era el famoso grupito de atrás. Señor Medina, a mí ni siquiera me preguntaban cuando el profesor llamaba a la lista para que pasaran al frente con el cuaderno a las tareas, a mí no me llamaban, nunca, porque yo nunca llevaba. Mi respuesta a los profesores, ay, a mí se me olvidó, ay, no tengo la tarea, ay, yo no la hice. Los profesores dejaron de llamarme. Yo a los 14 años me convertí en un adolescente problemático. Mi papá tal vez veía a un hombre, pues yo siempre fui como me ven, altico, gordito, tal vez mi papá veía a un muchacho grande, pero por dentro era el mismo niño encerrado clamando por un poquito de amor, unas migajas, como un perrito cuando usted come un pan y se lo bota al piso. Eso quería yo de mi papá, un poquito de amor. A los 14 años tuve un problema en el colegio, el cual me tenían que prácticamente sacar de allí, y a unos amigos míos, los papás les pegaron, correa en mano, cuero en mano, les dieron una juguetera brutal. Yo hubiera deseado que mi papá me hubiera cogido con un palo de escoba si quería, y me hubiera dado la leñera de mi vida. Lo hubiera querido. En vez de eso, mi papá hizo una herida en mí que duró años y me empujó a un abismo increíble. Mi papá se me para a un niño de 14 años. Mi papá fue camionero por mucho tiempo y él viajó por muchos lugares, conocía muchas partes. Y mi mamá llega toda brava, dice, Raúl, Mauricio está así, asazo, lo van a echar del colegio, eso no sé qué, dígale algo. Yo hubiera querido que mi papá con su mano grandotota y pesada me hubiera pegado. ¡Pah! ¿Sabe qué hizo? Ese varón se para y llega y dice, mirándome a los ojos, su bigote, su cara seria, su mirada brava, y dice, me hubiera gustado en mis viajes por Colombia haber tenido un amante, haberla dejado embarazada y saber que tengo otro hijo en otro lado, porque si así fuera me voy ya y lo busco, porque en usted yo ya no tengo esperanzas de nada. Ay, Dios mío, lo que sentí ese día en mi corazón, usted no sabe, me rompió en 1000 pedazos. El hombre que tenía que formarme, formar un carácter de hombre en mí, me dijo a mis 14 años que ya no había nada que hacer. Eso fue una etapa dura y eso me empujó a una situación todavía más complicada de mi vida. Crecí, conocí al Señor, traté de trabajar en una iglesia, pero cuando un predicador o un pastor decía, ven a los brazos de papá Dios, cuando él decía la palabra papá, yo veía la cara de un señor mirándome mal y decía, usted no. Yo sufría a mis 17 años una enfermedad degenerativa que se llama escoliosis. Y yo veía cómo venían pastores y levantaba gente de muletas y de silla de ruedas y decía, pase aquí. Y entonces una hermana decía, pastor, yo no me podía, yo vine cojita y ahora camino y yo puedo saltar y puedo brincar. Y a mí no me sanaba. Y yo dentro de mi corazón decía, pero ¿cómo me va a sanar a mí si soy una decepción con mi espalda torcida? Cultos de liberación, manos que me impusieron. Cuando alguien decía, ven a papá Dios, yo veía ese bigote, ese ceño fruncido que decía, usted es una decepción. Por esos impulsos de la vida, me casé, nos hicimos daño, nos separamos. Y esa fue la peor etapa de mi vida porque me empujó a un mundo donde todas las heridas que había cargado y que no había dejado ante el Señor porque yo veía era un papá bravo, salieron y se manifestaron después de un divorcio. Me volví la persona, lo que era mi papá, un alcohólico, una persona muy agresiva, me volví una persona tosca y promiscuo. Como tú no puedes imaginártelo. Después de ser un muchachito que enseñaba a niños las historias de la Biblia, ahora estaba en bares con mujeres distintas cada semana. Caí en un agujero, abrió la depresión a mi vida de una manera increíble. Hoy no vino Manuel, el papá de Juan Manuelito, que estuvo conmigo en esa época. Manuel me salvó la vida varias veces. Intentos de suicidio, los que tú quieras. Porque entre más yo me hundía, más me quería morir. Porque ahora, de alguna manera, yo sabía que había un Dios bueno y que yo no fui lo suficientemente bueno para mi papá terrenal
Y ahora tampoco estaba siendo suficiente bueno para mi papá eterno, que Cristo murió en la cruz por mí y yo lo único que hacía era pecar y pecar más. Ese dolor y ese sentimiento me hundió en una depresión horrible, horrible. Y yo cada vez estaba más hundido. Aún queda el menor. A los 18 años cumplidos, mi papá me dijo, mire a ver si trabaja y se va de la casa. ¿Qué pasó? A los 18 años lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá le dijo, pero Raúl, ¿no le va a dar algo para comer para que hagamos un almuerzo para Mauricio? Mi papá sacó de su bolsillo de acá un billete y lo tiró en la mesa. Pues traiga un pollo. Mi mamita trajo ese pollito, nos sentamos, mi hermana, mamá y yo, porque mi papá se encerró en el cuarto, y nos comíamos ese pollo, y ese es el pollo más amargo de mi vida, porque vi que el hombre que me tenía que dar comida bien, me lo botó como si yo fuera un animal. Yo me comí ese pollo, llegué a un lugar donde unos amigos me puse a llorar, y bueno, mi vida se siguieron haciendo las grietas cada vez más profundas y el dolor más intenso. Aún queda el menor, yo sé lo que es no tener un nombre en una familia. Yo sé que aquí hay personas que han tenido que vivir cosas en su vida que realmente no entienden por qué pasan en su casa. Pero si es que mi papá, el deber de él era esto o era lo otro, ¿por qué? Y ese rechazo ha abierto puertas y tal vez si hoy miras en introspectiva te vas a dar cuenta el porqué de algunas cosas en ti. Aún queda el menor, me impactó. Luego yo seguí avanzando en la lectura. Segundo punto, perdónenme, no les dije. Quiero tocar algo que le he titulado Cuando no elegimos. Cuando no elegimos. La vida está llena de situaciones que no decidimos. Nuestro nombre no lo pusieron. Hoy en día, aún en esta iglesia, se sorprenden cuando les digo que yo me llamo Raúl. Uy, no sé, dicen que no tengo cara de Raúl, pero no sé cómo serán las caras de los Raúles. Mi papá es súper serio, ¿no? Pero todo por eso. No elegimos muchas cosas que pasan en nuestra vida, incluso la ropa, incluso miramos fotos de niños y nos decimos, uy, ¿ese vestido qué, mamá? Uy, ¿ese pantalón qué, papá? Es que se veía re lindo. Yo creo que aquí todos tenemos la foto en la tina en pelotos. Mi mamá la tiene. Mi mamá tiene la foto bañando al niño en la tina, yo crespito en pelotico. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Y para las mamás es un orgullo. Las mamás muestran la foto de su bebé, ahí gordito, yo era muy gordito, ahí en la tina mojado. Para las mamás es tierno, pero ya cuando uno crece uno como que, mamá, pero ajá, mis amigos. Pero cuando crecemos tenemos la libre capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Estas decisiones que tomamos se basan en nuestros gustos, nuestros afectos o conveniencia. Una decisión, tú te compras una ropa basado en lo que te gusta. Esa chaqueta azul me gusta porque me gusta el azul. Ese pantalón así me gusta. Esa comida me gusta, esta la desecho. Todos los días tomamos una decisión. Si tú duermes 5 minutos más del horario que tienes establecido, vas a tener que correr y se te corre todo el día. 5 minutos más en cama, se te tira el día. Lo sé, me pasó muchas veces. Esa libertad que tenemos hoy en día hoy la venden mucho en los colegios, que se llama el derecho a la libre expresión. Desafortunadamente, ese derecho a la libre expresión se ha confundido con libertinaje y desenfreno. Ya todos aquí tenemos la capacidad de decidir. Ya sabemos que nos vamos a poner, aunque tengamos mucho que escoger, finalmente nos ponemos algo. Bueno, esta capacidad que hemos recibido de parte del Señor, bíblicamente se llama libre albedrío, la capacidad de decidir. Ahora, seguí leyendo el relato que me sabía de memoria y encontré otra situación que me sacó a mí. O sea, era como si es como si yo nunca hubiera leído la Biblia y estuviera leyendo por primera vez la historia de David. Hay películas de eso, por Dios santo. Cuando leemos más abajo, Samuel le dice a Isaí, ¿no tienes más hijos? Aún queda el menor, sin nombre. Y la respuesta fue todavía más dolorosa. Está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. En la cultura hebrea, el oficio popular era la agricultura, trabajar con la tierra. Era la manera más popular de tener ingresos. La riqueza se medía en los ganados que tú tuvieras. Pero el cuidar las ovejas
Era la labor de un criado, esclavos extranjeros. Ellos compraban extranjeros y formaban, digamos que yo era un esclavo, ¿verdad? Y yo ya era un hombre mayor, tenía hijos, y era el hijo del esclavo el que tenía que hacer la labor de campo y cuidar las ovejas. Pero en esta pequeña historia vemos que con desprecio o con una manera despectiva, mejor dice, el menor está en el campo. Esto me lleva a pensar donde también hemos tenido que vivir cosas que no elegimos, pero han causado dolor en nuestro corazón. Esas situaciones que realmente nunca las planeamos en nuestra vida, pero rompen nuestra alma. Si la labor de mamá es cuidarme, ¿por qué se consiguió un novio y por qué deja que ese hombre me toque? No estoy siendo amarillista, lo he escuchado de muchos niños con los que he trabajado. Si la labor de mi papá es cuidarme, ¿por qué me está mirando de esa manera o me está tocando de esa manera? Saben, a veces nos enfrentamos a pérdidas de seres queridos de una manera súbita. Tú ves a una persona y hay un dicho que uno sabe que sale de casa, pero no sabe si va a volver. Y hay personas que han perdido su mamá, han perdido su papá, han perdido a alguien que han querido mucho, o peor aún, se han enamorado, entre comillas, de alguien y simplemente se han entregado y esa persona ¡pum!, desaparece. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que situaciones... Aló, ¿sí? Se oye como mejor, ¿cierto? Es ahí cuando nos damos cuenta que estamos siendo como de alguna manera víctimas de cosas que no elegimos. Yo conocí una vez en un trabajo que hacíamos social, conocimos una niña de unos 7 u 8 años tal vez, la habían rapado por completo porque tenía piojos, tenía una ropita, fuimos a hacer una actividad y ella se reía mucho con los payasitos y con todo, pero era muy hiperactiva. Entonces nos pusimos a prestarle atención porque es que el niño no es cansón solo porque es cansón. Lo que pasa es que nosotros nos estresamos y toca, ay, ya no moleste, pero todo tiene una razón. Nosotros nos inclinamos a ver qué pasaba y la niña, cuando yo me acerqué, inicialmente tenía un rechazo natural a la figura masculina. Cuando yo le acerqué y le dije, hola, su reacción fue un susto. La experiencia de trabajar con niños me dijo, acá hay un caso. Me alejé. Cuando eso pasa, uno se aleja. Le dije a una amiga mía, le dije, ¿algo está pasando con esa niñita? ¿Qué? ¡Pah! Empezamos a hablar con la niña, la empezamos a llevar a un lugar, empezamos como el proceso, bien, muy lindo todo. Luego ella dijo, te voy a presentar a un amigo mío, Yo entré en escena. Para no hacer larga la historia, yo quiero decirte que los niños son unas grabadoras de audio y video. Haciendo las preguntas correctas, se reproduce todo el material. Empezamos a hacer las preguntas correctas. La historia de la niña es esta. Su mamá estaba en la cárcel. No sabía por qué. Vivía con la abuela paterna. El papá era un drogadicto, un borracho, un cobarde. La niña nos contó que el papá la violaba. La violaba cada que quería. El papá era un miserable ruin que no tenía ni para robar de lo cobarde que era, pero le gustaba drogarse. Así que en la olla donde compraba su droga, el vendedor era otro degenerado endemoniado. Y como no tenía plata, él llevaba a su niña y le decía, deme droga, y le dejo a mi hija. Le sacaba droga y le cogía a la niña, y él se drogaba en este cuarto y el jíbaro la violaba en este cuarto. Esa niña tocó lo más profundo de mi ser porque yo pensaba que yo había sufrido en la vida. Cuando la niña abrió ese corazón, nosotros quedamos rotos. Nosotros dijimos, ¿pero qué es lo que está pasando? Empezamos un proceso. Yo respeto la psicología, yo respeto la psiquiatría, yo respeto todo. Pero nosotros empezamos con lo que tenemos, con el Espíritu Santo. Empezamos a tratar a esta niña y empezamos a buscarla. Y resulta que empezamos un proceso que se llama sanidad, liberación, rompimiento. Y empezamos a trabajar con ella y empezamos a ministrarla, a mostrarle el amor del Señor. Y al pasar de un tiempo, esa niña que se ocultaba, cuando me veía llegar salía corriendo y de un salto quedaba colgada en mi cuello. Aún con su pelito cortico. Le gustaba que yo la abrazara, se sentía a salvo.
Tal vez veía el amor de mi Señor ahí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te sana. Yo lo vi en esa pequeña niña, la que le tenía pavor a los hombres. Llegaba un joven profesor y sencillamente ella se sentía a salvo y nosotros la cuidamos. Esta niña, ese caso lo llevamos a muchas situaciones y finalmente una familiar lejana tomó la custodia, la sacamos de su contexto, ella se fue fuera de Bogotá, se ubicó en una iglesia, por eso sí y venires de la vida. Nunca más volvimos a saber de ellas, insisto, yo tuve un divorcio que me acabó la vida, pero al menos pude ver cómo pasó de lo más oscuro a otro lugar donde sabía que aunque alguien le diría es que todos los hombres son malos, ella tal vez en su pequeña mente iba a decir, esperen un momentico, algún día conocí a alguien que me habló de Dios y ese no me hacía daño. A lo mejor eso que el Señor quería mostrarse en ella lo utilizó atrás de mi corazón. ¿Qué cosa? Yo solo soy un ser humano, yo solo soy un siervo de Dios y la gloria sea para mi papá hermoso. Esas heridas que tú tienes de abandono, de abusos, de perder un ser querido, a veces de rechazo, genera como consecuencia depresión profunda, tristeza, ansiedad, miedo, desconfianza permanente. Y el resultado de eso es tendencias suicidas, drogadicción, vicios, desenfreno sexual, pornografía. Nunca en la historia de la humanidad las personas habían estado tan atadas y esclavizadas a la pornografía como hoy. En una universidad de Estados Unidos iban a hacer un estudio entre jóvenes de los 12 a 18 años para calcular el consumo de pornografía, es decir, para saber a qué edad los muchachos empezaban a consumir esa basura. El estudio fracasó porque no encontraron en Estados Unidos un niño de entre los 12 o un joven entre los 18 años que no hubiera consumido pornografía. Es decir, ya todos habían caído en esa basura. Satanás es astuto, él quiere matarte y se presenta a través de los vicios, el alcohol. Alguien te ofrece una droga, alguien te ofrece trago, unos caen en la pornografía porque les cuesta levantar relaciones interpersonales, otros se empiezan a tener una vida sexual desde muy pequeños, desde muy jóvenes se entregan su cuerpo, abren una puerta y se abren una cantidad de situaciones en su vida. Y la inmoralidad sexual ataca una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo te voy a decir una cosa, la pornografía es una cadena de la que tú no te zafas por sí solo, no, sino es el Espíritu Santo el que está en tu vida, tú de eso no te sales. La pornografía te destruye la mente, la percepción de la realidad te la afecta por completo. La pornografía quema tu cerebro, hace que tú no puedas ver las personas como seres humanos, sino como objetos. La pornografía te acaba por dentro, te pudre. Literalmente la pornografía te pudre. Los vicios que las personas participan, me encanta esto, los vicios en los que las personas participan los atan. Personas que conocen la droga, personas que conocen la mentira, el engaño, hoy en día quieren confundir la identidad con tendencias homosexuales. El lesbianismo es normal, en los colegios y en la sociedad te incitan a hacerlo. Pones videos y en los videos las mujeres cada vez hay dos extremos. En unos videos es una hipersexualización donde las mujeres salen con una ropa demasiado sugestiva, haciendo cualquier cantidad de inmoralidades, y por el otro lado están unas mujeres entre comillas empoderadas, cada vez más amachadas, cada vez más bruscas, cada vez más desasiadas, denigrando el hermoso papel de la mujer. Y por el otro lado hay hombres deconstruides, amigues, que perdón por ser hombre y se ponen afeminados estoy al lado en contacto con mi lado femenino, y empiezan con esa vaina tonta. Y por el otro lado esos tipos agresivos con pornografía e inmoralidad en su mente, que solo quieren, que te dicen te amo, pero ese te amo no es porque tú me importes, sino es lo que yo puedo obtener de ti. Ese te amo es yo que puedo obtener de ti. Quitarle las relaciones sexuales a las relaciones hoy actuales, noviazgo, y se esfuman, porque es lo que yo puedo tomar de ti. Esa pasión que se consume, eso genera ataduras, ligamiento de almas, hombres deconstruidos, machistas, enfermos y perversos.
Y cada vez entonces, para la sociedad actual, el hombre perfecto es un hombre frágil, tonto, deconstruido, y la mujer una berraca que sea capaz de cambiar la llanta de un carro. Uy, qué bravo, eres empoderada. Y el hombre, ay, mira, hay una identidad que se está perdiendo y que Satanás está robando. Y se la está robando en nuestra propia cara a través de lo que consumimos. Esta es la puerta. Si tú no le sabes dar un buen uso al celular, esta es la puerta que te encadena. Por aquí entran, por aquí entran. Yo he tenido casos tremendos. Si tú no le das un buen uso a tu celular, sencillamente la cosa se pone difícil y tú quedas con unas ataduras tremendo. Algunos de nosotros estamos rotos. Algunos de nosotros hemos participado de esos pecados. La pornografía lleva a la masturbación. La masturbación hace algo físico, algo que está en tu mente, y eso genera puertas abiertas, ataduras, te atan. La mala amistad te enseña a tolerar cosas, por eso el feminismo radical, las mujeres cambian por completo. El reggaetón, la música te lleva a vivir un impulso inmoral. Todos los muchachitos quieren estar. Hoy en día las niñas salen a los colegios, se van a sudadera de educación física, se ponen la chaqueta por encima y aquí por dentro un toppler, que realmente es un brasier, y se lo quitan en el colegio y salen como si nada. Ahora, pregúntame, yo estuve visitando unos colegios de Bogotá y en todos es la misma vaina. Libertad de expresión toca a las niñas, llenándose de piercing, de tatuajes a los 17 años. Eso no es libertad de expresión. Finalmente, quiero que pienses en esto. Tercer punto, le he titulado Cuando Dios sale a tu encuentro. ¿Saben que a pesar de todo lo que ha venido pasando, aunque David estaba perdido donde nadie lo veía, el profeta dice, no nos sentaremos hasta que Él venga? A pesar de que David estaba ya solito, cuidando sus ovejitas, aunque su papá terrenal estaba de alguna manera ofreciendo el orgullo de su familia, había uno donde nadie lo veía, en lo secreto, y allá estaba el Señor. Tú crees que has llorado solo y tú dices, ¿por qué me quedé solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me quiero morir? Tú estás llorando solo porque no te has dado cuenta que el Señor está a tu lado. Porque le dijo al profeta, le dijo al hombre de Dios, ve hasta Belén y vas a hablar a Isaí, porque uno de sus hijos me he provisto como rey. El profeta viajó por completo a llegar a un lugar. El Señor le dijo a un grupo de honestos y muchachos dispuestos, van a ser una noche de rompimiento y liberación, porque voy a traer unos hijos míos que están rotos, que están adoloridos y necesitan escuchar de mis palabras. Hijo, te amo, no estás solo, no estás sola. Eso que te pasó no te define. Las experiencias del pasado no te definen. El dolor que sufriste no te define. El rechazo de tu familia no te define. El profeta cruzó la región y dijo, no nos sentamos a la mesa hasta que venga ese niño. Y cuando entró, probablemente por cuidar las ovejas, su carita quemada al sol, sus manitos, 17 años aproximadamente, niño. Y obviamente porque no podía ir al servicio militar, como lo vemos más adelante. Callos, heridas, tal vez cicatrices, porque la Biblia nos relata que peleaba contra osos y lobos y entre otras fieras. Su carita quemada, su ropita tal vez viejita, su cabellito por la cara. Cuando entra el que nadie quería, el Señor le dice al profeta, ese es el que yo quiero, úngelo. Ese es el que yo quiero. Y cuando lo ungió, dice la palabra de Dios, uno de los versículos que más me encantan a mí, cuando hablan del Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, porque dice que desde el momento que lo ungió, el Espíritu Santo posó sobre él. No sabían que había un Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba, el Espíritu de Dios se posó sobre él. Mira, tú has tenido que vivir cosas, lo sé, porque yo también en otra época. Dos cosas me costaron a mí. Una, perdonar a mi papá cuando me di cuenta que estaba roto, peor de lo que yo estaba. Pero no pude perdonar a mi papá hasta que no me perdoné a mí mismo. Ustedes no tienen idea los errores que he cometido este hombre. Ustedes no tienen idea lo que yo cometí, del basurero que me sacó el Señor, de un muladar. Me sacó de un lugar tan doloroso que aún no puedo creerlo.
me limpió, me dio un nombre, una identidad. Y aquel por el que no valía nada porque nadie daba un peso por mí, su papá lo rechazó, se casa y lo rechazan, lo dejan, ese que nadie quería, el Señor dijo: ven, porque yo quiero que tú le hables a unos jóvenes de mi amor. Y yo: pero ¿cuál amor? Si a mí ni siquiera tú me amas. Y ese Señor me dice: ¿cómo dices que no te amo? Si cuando tú eras pequeño tú te enfermaste, ¿te acuerdas? Yo sufría de epilepsia cuando era un bebé. Y yo decía: pero es que hasta de bebé sufría de epilepsia. ¿Sabe qué me respondió el Señor? Esa enfermedad la puse como excusa para poder tomarte en mis brazos cuando eras un bebé y sanarte. Porque cuando eras un bebé yo ya te amaba. Porque cuando te rechazaron yo ya te amaba. Porque cuando estabas allá lejos yo ya te amaba. Ahora ven, déjate amar. Cuando abracé a mi Señor Jesucristo, pude perdonar a mi papá, a mi mamá, todo el que me hizo daño. Dejé las malas vicios, las porquerías de Satanás, las dejé a un lado. ¿Sabes por qué? Porque mi vida cobró un sentido. Eso que me pasó no me definió. El Señor me restituyó. El Señor ha sido bueno conmigo y utilizó a este hombre para decirte: no te dejes esclavizar. Mira, cadenas que te atan. Mira lo que hay acá: resentimiento, lujuria, rechazo, inmoralidad sexual. Cadenas que el enemigo ha puesto y con las que has venido cargando. Eso no es el punto final. Aquí no se acaba tu historia. Este es solo el principio de algo nuevo que va a hacer el Señor. Por eso te trajo a este lugar. Por eso cogió unos muchachos que antes estaban rotos. Apláudale al Señor. Y le dijo a esos muchachos que estaban rotos: yo los sanaré. Y cuando los sanó, ahora ustedes van a decirles a otros que vengan, que hay un Dios que sana. Y Él está aquí, está en este lugar. Hay una presencia del Señor. Ahorita que estábamos adorando Bautízame, yo tuve una visión donde yo veía una puerta grande que se abría, una puerta de luz, una luz blanca y majestuosa. Y cuando esa puerta se abría, descendía una brisa, descendía una presencia hermosa que sanaba. Y cuando empezamos a adorar, el Señor ha abierto las puertas del cielo, porque dijo: allá hay gente que necesito sanar, allá hay gente que necesito restaurar, allá hay gente que tiene que conocer mi amor. Y hoy ha utilizado a este hombre para decirte: yo te amo. No eres lo que has venido haciendo hasta ahora, yo te amo. Dios mío, Yo quiero que ahí donde tú estás en este momento, si quieres ponte de pie un momento. Yo siento una presencia de Dios tan tremenda en este lugar. ¿Sabes? Regálame unos minutos más. Regálame unos minutos, por favor. No perdamos este momento. Yo siento una presencia de Dios y estoy muy conmovido, porque si no fuera por mi papá, no estaría acá. ¿Usted cree que no es lo suficientemente bueno para Dios? Déjeme decirle: perfecto, porque no se trata de ti. ¿Sabes qué necesita Él? Que te dispongas. ¿Sabes qué necesita Él? Que te diga: ya no puedo más. Eso es lo que Él necesita, porque ahí es donde su amor te cubre. Es que no trates de ser santo para venir acá. ¿Usted cree que yo me subo acá porque soy santo? Me subo acá porque pasé un proceso y donde me alejé de todo, me rompí, me saqué de todas esas cosas. El Señor dejé que me ayudara. Y esta es la noche que el Señor ha escogido para que eso traiga a tu vida. Es noche de rompimiento, noche de liberación, donde tú vas a conocer el amor del Señor, donde vas a conocer al Espíritu Santo, donde hay un fuego que va a crecer en tu interior y va a hacer que todo se consuma. Solamente necesitamos un corazón dispuesto. Allí donde tú estás, Santo Dios, tú que has escuchado esta palabra, sabes lo que tienes que romper en tu vida. Si ha habido pornografía, si ha habido inmoralidad, si ha habido tragos, si había vicios, hoy se va a romper. Hoy, en el nombre de Jesús, como estas cadenas, quiero que... Mira un momentico. Tal vez hoy llegaste así. Tal vez hoy has venido: mira, es que no puedo. Mira, cadenas más grandes. Tal vez has venido arrastrando cosas que no has podido. Es la noche en que el Espíritu Santo pudre los yugos. Es el día donde toda la inmundicia
Toda la inmundicia que tuviste allá se rompe y se quebranta, porque aquí hay uno más grande. Y ahora lo que antes te ataba, lo que antes te acongojaba, lo que antes estaba en tu vida, lo vas a ver en el piso, porque no tiene más autoridad en ti. Porque en el nombre de Jesús se desata hoy la gloria del Señor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú eres, sobre las áreas con las que no has podido. Hoy es el día. Hoy se rompe la pornografía, la ansiedad, tendencias suicidas, rechazo. Cierra tus ojos y exprésale tu amor al Señor. Dile: amado Dios, amado Señor, Santo Dios, yo quiero que, santo es el Señor. ¿Sabes una cosa? Vamos a hacer algo que hace mucho no se hace. Vamos a dar un paso de fe. Si tú sientes que hay cosas que romper en tu vida, en tu corazón, quiero que pases a este lugar aquí al frente. Vamos a orar por ti. Si tú dices: quiero romper algo en mi vida, pasa aquí al frente, esos valientes del Señor. Si tú dices: esta palabra habló a mi corazón, acá hay una presencia tan poderosa del Señor. Acá hay una presencia. Cierra tus ojos, porque es el Espíritu Santo. Dispón tu vida. Habla con el Señor, dile: amado Padre Celestial, amado Dios, papá, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, tú sabes las cosas que he batallado. Cierra tus ojos. Quiero apagar un momentico esta luz, solo vamos a dejar la pantalla. Ahí. Concéntrate en tu oración. El Espíritu Santo está ahí obrando. Yo siento una presencia tan grande del Señor. Hay un fuego, mis ojos están viendo en este momento un fuego. No se me lleven a Yojitan para atrás. Tráigame a Yojitan para este lado, quiero orar por él. No se me lo lleven para atrás. Hay una atmósfera acá. ¿Saben qué estoy viendo? Que de esa puerta de luz veo como la gloria del Señor desciende. Veo cómo esa atmósfera empieza a inundar este lugar. Tal vez estás sintiendo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierren los ojos. ¿Sabes por qué? Porque no soy yo. Es el Espíritu Santo. No es este servidor el que hace el milagro, no. Es el Espíritu Santo que está en ti. Cierra tus ojos. Y ese fuego que estás sintiendo en tu corazón, ese fuego que te está consumiendo, es el Señor. ¿Y sabes qué hace ese fuego? Ese fuego depura, trae una purificación, trae una sanidad en tu vida. Y esas cadenas que te tenían atado hoy se rompen en el nombre de Jesús. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende ahora. Se quebranta toda raíz de abandono, toda raíz de rechazo, toda raíz de amargura, de depresión, de muerte. Se quebranta en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy perdono, Señor, pero hoy te pido que tengas misericordia de mí. Perdóname. Perdóname. Hay personas que batallan aquí con un temperamento fuerte. No saben controlar su ira. Esas son ataduras. Hoy se rompen. Cierra tus ojos y dile: oh Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Hay ese fuego que está creciendo allí. Shadariba kanda la bakaya la babasanda la mahai. Rebashama la mahai. Makustaleya ham. Lendahaya. Oh. Hansokima le bahai, Espíritu Santo. Ahí está la presencia del Señor depurando. Es la noche de rompimiento y liberación. Aquí está el Espíritu Santo. No tengas temor, porque a través de esas lágrimas estás siendo libre. No tengas temor, porque a través de tus lágrimas estás siendo libre. El Señor está derramando una jarra, un aceite se está derramando. Veo cómo se derrama un aceite. Oh Espíritu Santo, levacanda sama libacaya. Ahí donde tú estás, no te distraigas. Hoy en la noche, ¿has venido batallando con sueños? Hoy se rompen. ¿Has venido batallando con pensamientos? Hoy se rompen.
Has tocado la pornografía, hoy se rompe en el nombre de Jesús, se quebranta. Has querido morirte, hoy se quebranta en el nombre de Jesús de Nazaret. Se quebranta toda atadura, toda mentira diabólica en el nombre de Jesús de Nazaret. Urrabakanda Sama. Estoy viendo cómo habían planes de muerte contra tu vida. Estoy viendo cómo habían planes de muerte y esta semana se han cancelado. Satanás no puede tocarte porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, se está rompiendo cadenas de muerte, cadenas de hechicería, cadenas de muerte. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, desciende con poder y gloria. Se quebranta toda atadura, se quebranta todo rechazo. Ahora mismo poder de Dios. Oh, Rebacanda Sama, Lebacaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Allí donde tú estás, tal vez has venido viviendo lejos del Señor, aunque has escuchado de un Dios. Tal vez tus ojos no lo hayan visto. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, arrepiéntete de aquellas cosas que sabes que estás haciendo mal. Pídele perdón al Señor. Dile: yo quiero que seas mi Dios. Pídele perdón al Espíritu Santo. Dile: Señor, perdóname. Arrepiéntete de aquellas cosas que has hecho. Tal vez no ha sido enteramente tu culpa, pero sí has participado en situaciones. Y todos aquellos pecados que has hecho, quiero que le pidas perdón al Espíritu Santo, al Señor. Dile: Señor Jesucristo, perdóname. Dile: perdóname, arrepiéntete. Mira, yo puedo decirte cómo planes de muerte se desbarataron esta semana. Planes en los que te tenían una trampa preparada, cómo se desbarataron. Dile en esta noche: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero seguirte, Señor. Hoy quiero seguirte, Espíritu Santo. Hoy quiero seguirte, Señor. Hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. Tal vez las emociones te controlan, tal vez tus impulsos te controlan. Dile: Señor, yo no quiero que sean las emociones lo que me gobiernan. Quiero que sea tu Santo Espíritu lo que me gobierne. No quiero que sea mi vicio lo que me gobierna. Quiero que tú me gobiernes. No quiero que sea el dolor, el rencor, el rechazo lo que me gobierne. Quiero que seas tú el Señor y Rey de mi vida. Ahí aquí están cayéndose cadenas. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Dile: Señor, me humillo ante ti. Nada soy sin ti, Señor. Nada soy sin ti. Ahora que estás arrepentido, mira cómo desciende la gloria de Dios. Mira cómo la sangre de Cristo se derrama en este lugar. Mira cómo se derrama potencia del Dios viviente. Quema, quema, quema ahora.